En los últimos años BMW parecía haberse rendido, parecía haber cambiado de política, parecía haberse sometido a lo comercial antes que a lo prestacional. Pero no, los alemanes no se han olvidado de hacer lo que todos esperamos. Los M conservan ese ADN primitivo, pero en esta ocasión han ido más allá. BMW nos pide perdón por tanto SUV, 3 cilindros y monovolumen. Nos pide perdón con una joya impresionante. El M4 GTS. Y es que hacía mucho tiempo que no veíamos algo así saliendo de los hornos de Múnich. El GTS repite una fórmula que ya es conocida: pérdida de peso y aumento de potencia. Todo parte de un M4 convencional y tras 5 días de ajustes, mejoras y modificaciones, el resultado salta a la vista. Un coche tan brutal como excepcional. Por fuera el GTS se muestra muy amenazante, su pintura mate, su frontal, su capó y su alerón lo delatan. Todo exclusivo y particular, al igual que sus faros traseros con tecnología OLED, una particularidad que veremos en un futuro no muy lejano en el resto de modelos de la firma. En cuanto al interior encontramos una mezcla de ambientes. Digamos que el cuadro y la consola central son de un M4 convencional. La pantalla aporta esa sensación de tecnología. Sin embargo, si miramos más allá, encontramos elementos como los paneles de las puertas modificados, unos baques de competición, arneses de 5 puntos y una jaula antivuelco que está donde deberían ocuparse las plazas traseras. La verdad es que no entiendo muy bien qué ha querido hacer BMW aquí dentro. Entiendo toda la parte de competición, los paneles, los tiradores, los arneses, los buckets, incluso la jaula. Es un coche de competición, es un coche de circuito y realmente los vas a necesitar y los vas a aprovechar. Sin embargo, el resto de elementos como la pantalla no lo llego a comprender. Si buscas peso, quita elementos, como ya hizo aquel maravilloso M3 CSL, que por no llevaba ni radio. La verdad es que BMW se ha ido muy lejos para buscar la redención, exactamente al mundo de la aeronáutica y al campeonato de rallies de los años 80. El GTS estrena tecnología de calle, la denominada inyección de agua, un sencillo pero complejo sistema que es capaz de obrar milagros a la hora de mejorar el rendimiento. La potencia de un motor térmico está limitada físicamente por diversos factores. Uno de ellos es la temperatura de las cámaras de combustión. Cada motor presenta un rango óptimo de temperatura y si ésta se supera, empiezan a aparecer las poco deseadas autodetonaciones, provocando así una pérdida de potencia. En un coche normal no hay mayor problema, aunque se alcanzan grandes temperaturas, no acostumbrará a entrar en un nivel de carga de máxima exigencia, pero no así en un motor como el del GTS, donde la inyección de agua consigue elevar el margen de uso hasta llegar a la autodetonación, permitiendo que el motor funcione siempre a una temperatura óptima. 3 inyectores vaporizan agua en el colector de aire, consiguiendo reducir la temperatura en unos 25 grados. El agua proviene de un depósito situado en el fondo del maletero. Son apenas 5 litros, que puede variar su longevidad dependiendo de lo fuerte que pisemos el acelerador. BMW estima que en un uso normal, el depósito habrá que llenarlo cada vez que repostemos. Sin embargo, en un día de circuito, posiblemente ese depósito, esos 5 litros, se acaben. Ahora bien, en un mundo real todos estos datos ¿qué significan? Pues bien, el GTS incrementa la potencia un 16% con respecto a un M4 normal, llegando hasta los 500 caballos, y el par en un 10%, llegando hasta los 600 Nm.
Si hablamos de cifras de prestaciones, estamos hablando de un 3,8 segundos en el 0 a 100, 2 décimas menos que el M4, y una velocidad punta de 305 km por hora. Teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que su tiempo en Nürburgring sea equiparable al de un Pagani Zonda R. Uno se queda sin palabras a la hora de describir el comportamiento del GTS. Es un coche radical, es un coche, uno de los más radicales que te puedes encontrar en el mercado a día de hoy. Sin embargo, a una velocidad comedida, una conducción normal, rutinaria, diaria, como la que estoy haciendo ahora mismo, me he llegado a sorprender de que es un coche, a pesar de la configuración de competición, de la rigidez y la dureza, es un coche que no resulta excesivamente incómodo. De hecho, estos buckets, aunque no lo creáis, resultan cómodos, tal y como lo cuento. Eso sí, si en algún momento se te ocurre hundir el pie derecho hasta el fondo, más vale que te prepares, más vale que estés preparado para recibir sacudidas. Agarra el volante y disfruta. Para que os hagáis una idea de cómo de diferente es el GTS, lo mejor es compararlo con el coche del que precede. Y por suerte, tenemos hoy un M4. Normal no, es el CS. Como sabréis, una de esas 60 unidades destinadas solamente para España. Y la verdad es que la comparativa es perfecta, porque como ya sabréis, el CS incluso es más potente que un M4 normal. Pero creedme cuando os digo que a pesar de todas las mejoras que incorpora el Competition Sport o cualquiera de las novedades que este incluye, se quedan en absolutamente nada si lo comparas con el GTS. Son dos bestias completamente diferentes. Incluso este puede llegar a parecer civilizado, normal e incluso hasta corto de potencia. En definitiva, y tras pasar un día completo en circuito con él, tengo que reconocer que BMW se ha ganado mi perdón. El GTS es un coche sensacional, un coche sublime, uno de esos coches que realmente me dejarán huella para siempre. Es salvaje, divertido, potente, rápido, exagerado. Ahora bien, si me preguntas si realmente pagaría los 75.000 euros de diferencia que hay con respecto a un M4 normal, la verdad es que no. Considero que el M4 ya es uno de los coches más divertidos y entretenidos y potentes que te puedes comprar. Y sinceramente, no necesitas más.